Hola amigos y futuros suscriptores, este es el primer video que subimos al canal Geoverso, un canal en el que estaremos discutiendo temas sobre geografía, quizás historia y también geopolítica, sobre, vamos a decir, casi todos los países del mundo. Esperemos cubrir todos los países a medida de que vayamos subiendo cada video. Trataré de subir video cada semana. Entonces, mi nombre es Ariel, por cierto. Estaremos hoy en este primer video analizando el país de Guatemala, un país de Centroamérica. Prácticamente está en el punto entre Norteamérica, que es lo que conocemos, compuesto por Canadá, bueno, Groenlandia, que es una dependencia de Dinamarca, un país europeo. Luego Canadá, que es de hecho el segundo país más grande del mundo, luego de Rusia. Rusia está por acá, a Estados Unidos, México y luego entonces estamos con Guatemala, que es el país en el cual estaremos abordando en este video. Es básicamente como decía, como trataba de decir hace un momento, el puente entre, o la frontera entre Norteamérica y Centroamérica, una región muy particular. Lamentablemente, quizás muchos la conocen porque es donde empiezan las famosas caravanas de migrantes que siempre mayormente se componen por los países, por estos países que son prácticamente del triángulo, el triángulo norte, compuesto principalmente por El Salvador, Honduras y el propio Guatemala. Aunque no descarto, perdón, que también se mezclen personas de Nicaragua, un país que lamentablemente ha sufrido en los últimos años. Bueno, Guatemala constituye prácticamente el segundo país más grande de Centroamérica, luego de Nicaragua. Este país limita, como vemos, al norte y noreste con México, al este con Belice. De hecho, como ven, estas líneas significa, o sea, el significado de esta línea es que es un territorio en disputa, pero ya sería tema para otro video. Al sureste limita con El Salvador y Honduras, y al sur limita con el Océano Pacífico. Su ciudad y capital, bueno, su capital y ciudad más poblada es Ciudad de Guatemala. Este país, prácticamente como muchos de los países que integran Centroamérica, vamos a mencionar el caso de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Son países que lamentablemente desde, vamos a decir, inicios de su historia, ah, han sufrido de mucha pobreza, corrupción, y obviamente en el caso de Guatemala no es algo que sea, vamos a decir, que no sea conocido, ya que es algo que lo caracteriza, lamentablemente. La alta desigualdad social. De hecho, en un informe que hay de la BBC, vemos que entre los países, o vamos a decir, entre los 6 países más desiguales de América Latina, Guatemala ocupa el cuarto puesto, luego de Honduras, Colombia y Brasil. Este país también es uno de los más corruptos de América Latina. Vemos en este informe, en este gráfico de estatista. Vamos a agrandar un poco la pantalla. Aquí vemos que Guatemala está entre los países más oscuros, o sea, más a mayor, vamos a decir que si el color es más rojo o rojo oscuro, vamos a decir, eso significa que los países son más corruptos, y los países que son más claros, ya vamos a decir tirando a amarillo, son los países menos corruptos. Entre estos podemos ver que los menos corruptos son Uruguay y Chile, así como sorprendentemente Argentina y bueno, Costa Rica, mientras que los más corruptos del continente son el propio Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Venezuela, que de hecho es el país más corrupto de América Latina y uno de los más corruptos del mundo. Bueno, entonces vemos que
en este informe de la BBC sobre el barómetro de la corrupción, inspirado en Transparencia Internacional, vemos que Guatemala ocupa el cuarto puesto, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, el quinto puesto, perdón. El quinto puesto como el país más corrupto de América Latina. Guatemala, sorprendentemente, a pesar de todos los problemas, se me olvidó mencionar lo de la pobreza, ya que, como para nadie es un secreto, que Guatemala es uno de los países también más pobres del continente, ya que tiene una pobreza que ronda casi el 50% de la población. De hecho, este informe del Banco Mundial, Guatemala durante el 2020 tuvo una tasa de pobreza del 45%. Vamos a chequear. Vamos a ver, ok, sí, aquí lo demuestra. En el 2020 aumentó a 47%, perdón. Entonces, este mismo informe estimaba que para el 2021, el año pasado, la pobreza iba a llegar hasta el 45,9%, vamos a decir el 46% de la población es pobre en Guatemala. Guatemala destaca por ser un país, a pesar de todo, como bien iba a mencionar ahora, un país con una fuerte economía. De hecho, Guatemala destaca por ser la novena economía más grande de América Latina, ya que tiene un Producto Interno Bruto de 83.305 millones de dólares. Eh, Prácticamente es una economía muy robusta, a decir verdad. Es uno de los países que más ha crecido. Bueno, vamos a decir, ha crecido, está entre los países con más crecimiento de su PIB sin volatilidad. O sea, se ha mantenido un crecimiento, vamos a decir, promediando 3 a casi 4% cada año desde 1990. Hay que destacar que Guatemala, lamentablemente, al igual que otros países de la propia Centroamérica, fue un país que fue tocado por la guerra civil. La guerra civil empezó en 1960 y se prolongó hasta 1996, lo que duró un periodo de 36 años, y eso lamentablemente, como es de esperar, dificultó muchísimo el desarrollo de este país y es prácticamente, vamos a decir, explica de cierta forma el por qué los altos niveles de pobreza, desigualdad social que tiene la población guatemalteca. Sin embargo, como bien estaba mencionando, en los últimos 30 años, desde el 90, vamos a llegar al gráfico, desde 1990 hasta, vamos a decir, 2008, el país siempre tuvo un buen rendimiento económico, a diferencia de otros países de la región. Vemos que en el 2009, debido a la crisis mundial, la crisis que entre 2008 y 2009, que afectó a todos los países del mundo. Guatemala, a pesar de esta gran crisis, creció en todo el 2008 un 3%, alrededor de su PIB o Producto Interno Bruto, que es el tamaño de su economía, mientras que en el 2009 fue, vamos a decir, el año, eh, vamos a decir, más malo para este país desde 1900, bueno, en el periodo de 1990 al 2009. Luego, a partir del 2010, la economía siguió creciendo a un ritmo, vamos a decir, similar a lo que crecía en años posteriores de la década de los años, de la década de 1990 y principio de los 2000. Y como es de esperar, en el 2020, debido a la pandemia, fue el peor año para Guatemala en 30 años, en los últimos 30 años, ya que la economía decreció un menos 1,5%, vamos a decir. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de esto, Guatemala fue uno de los países que menos, en que su economía menos decreció, a diferencia de otros países de América Latina, como fue el caso, vamos a decir, de Perú, el cual decreció un 10%, tuvo un menos 10%
de decrecimiento. Bien, chicos, aquí vemos el gráfico. En realidad fue un 12,9%, menos 12,9% el decrecimiento de Perú, uno de los países que más fue impactado. También, bueno, sin dejar de lado Venezuela, que decreció un menos 30%. Panamá, un país de la región, que decreció un menos 11%. Y ya vemos. Entonces, volviendo al mapa, Guatemala destaca por ser en Centroamérica una potencia agrícola, ya que el país es uno de los 10 mayores productores mundiales de caña de azúcar, café, melón y caucho natural, así como uno de los 15 mayores productores de banano y aceite de palma. Y para tener una idea del impacto de estos productos o de la agricultura en general en la economía del país, ni más ni menos que el 75% de las exportaciones vienen precisamente de la agricultura. Otra importante fuente de ingresos para el país es el turismo, así como las remesas. En el turismo, el país recibe un promedio de 2 millones de visitas al año, por lo que últimamente, como decía, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos o de divisas del país. O sea, de ingresos así como de divisas, obviamente. No olvidemos que Guatemala tiene muchísimos lugares hermosos, algunos de ellos conocidos internacionalmente como las ruinas mayas en Petén, que son patrimonio cultural de la humanidad, así como la antigua ciudad de Guatemala. Son importantes atractivos turísticos y sin olvidar obviamente algunos volcanes, lugares en, vamos a decir, bosques, etcétera. Pero bueno, las remesas también son una importante fuente de ingresos para el país, debido a los millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos. Y bueno, a pesar de que Guatemala tiene una economía robusta, como vemos, y estable, con un promedio de crecimiento muy aceptable, vemos que, bueno, hay que decir también, destacar que la moneda de Guatemala también es una de las más estables y cotizadas de la región. De hecho, es la cuarta moneda más cotizada de América Latina, ya que un dólar equivale a 7 quetzales por dólar. Es importante decir que el gobierno de Guatemala es uno de los gobiernos que menos impuestos recauda de todo el mundo, ya que apenas el ingreso prácticamente recauda el 11% del PIB, de un 10 al 11% del PIB. Vemos que en el 2021 precisamente solamente se estimó que el gobierno recaudó el 10,8% del PIB, de todo el PIB que tiene Guatemala, el cual es, como vimos al principio, de unos 83.305 millones de dólares durante el 2021. Bueno, según el último informe a octubre del 2021, entonces esto ha hecho que prácticamente la calidad de los servicios básicos o públicos, como la educación, la salud, eh, el agua, el acceso que tiene que tener cada persona, cada habitante en este país, sea muy precario. Entonces es algo que lamentablemente acrecenta aún más la desigualdad social, la pobreza, debido a que hay una baja calidad de la educación. Un país básicamente sin educación, es imposible progresar, eh, ya que, por ejemplo, muchos quizás han oído del éxito que tuvieron los cuatro tigres asiáticos, Japón, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, que son territorios que no tienen ah, básicamente los recursos, no tienen recursos naturales eh, en abundancia, y gracias básicamente a la educación, estos países pudieron saltar hacia adelante y hoy son territorios desarrollados. Bueno, entonces hasta aquí llega el video de Guatemala. Espero que dejen su me gusta y se puedan suscribir. Este fue el primer video. Sé que en el próximo estaré muy pendiente para mejorar aún más la narración de cada video que haga.